Bienvenido a este su espacio, Bateando Derecho. Señores, muchas gracias por sintonizarnos y gracias a los que están viendo el video posterior. En esta ocasión, recuerden que Bateando Derecho, la intención siempre es suministrarles las informaciones de derecho requeridas para que les sirvan de manera gratuita, a título gratuito, como consulta o asesoría. En esta ocasión tenemos el placer y el privilegio de compartir con el licenciado Francisco Fernández, egresado de la Universidad UFEP. Licenciado, un placer. Encantado, buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Derecho. Vamos a bajar acá. La idea nuestra acá, el día de hoy, es conversar con ustedes y también dejarle el espacio acá para que tengan todas las consultas necesarias sobre derecho sucesoral en República Dominicana. Así que vamos a ver que se unan 2 o 3 personas. Puede compartir a sus amistades para que sepan que vamos a hablar de derecho sucesoral. Cualquier pregunta que ustedes deseen la pueden hacer por acá y estamos acá prestos a resolvérsela. Bien, le puede compartir a sus amistades para que entren y estén activos en línea en Bateando Derecho. Recuerden también, señores, que estamos en Bateando Derecho TV cada miércoles por Cáscara TV de 7 a 8. Licenciado, vamos, compártanlo a su persona. Vamos a empezar con este manjar de derecho sucesoral. ¿Qué se entiende por derecho sucesoral? Bueno, derecho sucesoral es el derecho que tiene un sucesor de suceder a una persona de suceder a otra, que deja bienes activos o pasivos. Ok. Por ley. O sea, que eso es una persona que tenga bienes y muere, automáticamente abre la sucesión. Abre la sucesión. Según el artículo 718 del Código Civil Dominicano, la sucesión se abre con la muerte del causante. Ok. No se hereda en vida. No se hereda en Para vida. haber una sucesión o una herencia, como muchos le llaman también, tiene que morir la persona, no se hereda en vida, que muchos dicen, porque yo quiero heredar, yo quiero lo mío ahora. Eso no es posible. O sea que vamos a iniciar dándolo saludos a alguna persona. Saludo a Leida Calderón, saludo a la licenciada Zoraida Medina, a Milva García desde España. Película Phil dice que mire la cámara. Dice Robert Rosario, los apoyo, Frank. Bienvenido a todos ellos, no olviden suscribirse y seguir acá. Entonces, acá en República Dominicana, ¿qué ley regula las sucesiones? Bueno, la sucesión está regulada por el Código Civil Dominicano. Empezando desde el artículo 718. El artículo 718. Bien, ok, bien. Entonces, en el artículo 718, los abogados o los estudiantes de derecho o las personas que quieren ser una asociación, ahí buscan su base al respecto. Su base legal, exacto. Su base legal, ok, de Código Civil. ¿Y cuáles tribunales son los competentes para conceder eso? ¿Puede ser cualquier tribunal? No, los tribunales competentes para las sucesiones o para los casos de herencia son las cámaras civil y comercial. O Cámara Civil Comercial de la municipalidad o de la provincia, y donde no es, o sea, y la Cámara Civil Comercial a su vez tienen que sus áreas de familia. Perfecto. Y donde no existe área de familia, entonces el juez civil de primera instancia fungirá como juez de familia. Aunque ya hemos avanzado un poco, hemos avanzado, por decir mucho, sí, hemos avanzado mucho, ya cada municipio, en la mayoría, tiene su sala de familia, incluso tiene más de una. El Distrito Nacional acá tenemos la séptima sala, sexta sala y la octava sala de familia, que esa funge acá en la calle, en la Socorro Sánchez, esquina Doctor Santiago. En Gasco, así mismo, es el Tribunal de Familia. En el municipio de Santo Domingo Este, tenemos allá la sexta de familia, que esa está en la Avenida La Palma. Bien, otra tenemos en San Carrizo, en Villamella,
Santo Domingo Este y así por así. Ok, bien. Una pregunta. ¿Cómo se inician los procesos sucesorales? Bueno, cuando el de cuyos, cuando el causante Sí. muere, pues lo primero que hay que hacer es una determinación de herederos. Ese es el primer paso. El primer paso es la determinación de heredero. Sí. Eso ante el notario. Eso va ante un notario. Bien. Exactamente. Y mayormente lo que se busca es que las herencias o las sucesiones se hagan de la manera más amigable posible. Pero siempre, mayormente los casos pasan cuando no son de los mismos padres y madres, sino que es hijo de padre, o son hermanos de padre, o son hermanos de madre. Siempre hay problemas con eso, nunca se ponen de acuerdo. Y precisamente eso es lo que nos tiene a nosotros en un estado a veces en los tribunales, de que hay mucho, como un entaponamiento, si así se pudiera decir. Viven llenos los tribunales, porque según el artículo 815, nadie está obligado a la indivisión. Pero ¿qué sucede? Cuando se apodera un tribunal, el tribunal tiene que fallar, emitir el fallo si es un expediente que está completo a los 6 meses, pero casi nunca es así. Sí, nunca es así. Casi nunca es así, se pasa. Entonces, imagínense una persona de 40 o 50 años que tenga una herencia y le dure 15 o 20 años para comprar medicamentos que da. Dicen que es una justicia tardía, una justicia negada. Es una injusticia. Así mismo. No vamos a dar espacio a usted para que lo comparta a sus amistades y aprovechamos y le mandamos saludos a Francisco Holguín. Fran, lo apoyo de este lado de USA, o sea, de Estados Unidos. Estados Unidos, usted tiene seguidor internacional, ¿eh? Gracias, gracias. Sí, también ya tenemos Manuel Pérez, lo apoyo, Fran. Felicidades, Héctor Calderón. Buenas tardes, saludos para el licenciado Francisco Fernández. Gracias, gracias. Ese colega es duro, dice Zoraida Medina. Dice Mercedes que Jalen batía, porque hay un cruce ahí. Bueno, señores, estamos acá hablando con el licenciado Francisco Fernández, como le llaman aparentemente, le llaman Fran, sobre derecho sucesoral. Señores, para nada es un secreto que los tribunales hoy en día, en tiempos de pandemia, están más congestionados que nunca. Y si antes era difícil, sí, era tardío, ahora mucho más. Muy correcto. Ahora mucho más. Sabemos que hay muchos divorcios, se están dando pasos agigantados, pero entendemos que el Poder Judicial tiene que ampliar un poquito más, como la empleomanía, ¿cierto? Eso, es el problema principal que nosotros vemos es que hace falta personal en los tribunales. Eso es lo primordial en realidad, que falta personal. Y también con eso de las sucesiones, hay un problemita que nosotros vemos también, que es sobre el ente recaudador. Recaudador. Impuestos internos. ¿Qué tiene que ver impuestos internos con las sucesiones? Bueno, las sucesiones, si después de cuyos morir, ¿verdad? Sí. Le dan 90 días para presentar los bienes que hay. Si en esos 90 días usted no presenta esos bienes, pues le va subiendo mora. Y a veces la mora es más que lo que incluso va a pagar, pero hay personas a veces desconocimiento, pero a veces no tienen para pagar. Sí. 400,000 pesos, por ejemplo, que tengan que pagar. ¿Qué por ciento se paga en la sucesión en República Dominicana? Cuando la asociación paga un 3%, cuando se habla de inmuebles. Cuando se habla de inmuebles, un 3%. ¿Y cuando se habla de muebles? Cuando se habla de inmuebles, un 2%. Un 2%. O sea, que de cada $1,000,000 hay que buscar unos... 3%. Sí, ok, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay 400,000 pesos, por ejemplo, a los 8 meses al año, fácilmente usted es 1,000,000 y pico. De 1,000,000 y pico, entonces, y fácilmente más la sal que el chivo. Eso es lo que pasa. Pasan en las sucesiones, aproveche por el chat y saluden a ese grupo de seguidores que usted tiene, que no sabía que usted era cosa, a veces le damos acá, entramos por acá y acá usted ve cuáles son las personas que le están siguiendo a usted
Porque la persona ve, se quiere orientar, pero también quiere que le den su payoleo. Sí. Sí, quiere que le den su payoleo. Estamos dando. Ahí usted le da ese saludo. Se le agradece, señores, suscríbanse a esta página Bateando Derecho, porque nosotros hacemos una intervención sana. A nosotros no nos interesan hacer atrocidades ni asuntos negativos para conseguir suscriptores, sino llevar un material limpio que le sirva a usted como consulta y como asesoría, cosa que ustedes, en vez de pagar un abogado o de ir a una oficina de abogados, lo pueden obtener gratuitamente. Y para eso traemos acá a esta estrella para que le hagan su pregunta y aprovechen estos espacios para orientarse. ¿Entienden? Oh, ok. Una pregunta. Usted dice que se inicia la sucesión cuando muere el de Cuyo y el primer paso es la terminación de heredero. ¿Qué pasa cuando se hizo la terminación de heredero o cuando hay personas que no quieren ceder suministrar las informaciones? Por hecho, muere de Pedro el Cojo, pero Pedro el Cojo, a la hora de morir, aparecen dos hijos de diferentes madres que no conocía a la cónyuge o no conocía a la esposa y hay que meter la sucesión, pero no quieren probar información, no quieren dar los documentos por temor como a que los huelen. ¿Cómo sea? ¿Cómo? No, porque precisamente para eso es la determinación de heredero. La determinación de heredero, si son mayores, tienen que tener su cédula de nacimiento, de quién era hijo, es decir, de qué madre. Sí, porque mayormente es igual que los que están en el vientre. Sí. ¿Verdad? Los que están, por ejemplo, aparece una señora embarazada, sí. Dice que él es el padre. Okay. Entonces, ahí se llama una reserva hereditaria. Se llama reserva hereditaria. Que es hasta pero vayan todos esos estudiantes de derecho, esos abogados, a tomar sus tips ahí para que en el tribunal usen esa palabra rebuscada. Sí. Que eso a los profesionales le ayuda mucho cuando usan términos legales, términos jurídicos, eso le da un plus. Exactamente. Sí. Y es lo que debemos usar. Lo que debemos usar, claro que sí. Entonces, esa reserva hereditaria, pues hasta que nazca el niño, si nace viable. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona quiere su herencia también, pues lo primero que tiene que hacer es dirigirse a, si están haciendo la terminación de heredero, o pedir su herencia, es decir, un paréntesis ahí. Entonces me dice a mí que la mujer embarazada todavía no puede reclamar. La mujer no. ¿Por qué? Le va a tocar al niño. Al niño, sí, lo que pasa es que la ley habla que tiene que ser vivo y viable. Exactamente. Para poder heredar, claro, se hace la reserva, como ya usted dijo, la reserva hereditaria, pero no es que la mujer porque tiene 8 meses va a salir a echar los pleitos. Claro, hay que reservárselo ahí, pero el niño tiene que ser vivo y viable. Exacto. Para luego poder reclamar. Exactamente. O sea, o reclama la madre o el tutor porque acá reconocemos, acá en República Dominicana, sabemos que los menores no tienen calidad jurídica para demandar, pero sí su tutor o padre o madre. Y en este caso, si muere el padre, sería la madre, si mueren ambos, entonces sería el tutor. Los derechos de los niños también cabe resaltar y abundar un poco, que no perecen los derechos del niño. El hecho que usted sea recién nacido y no sabe que le tocaba algo, y se entera a los 18, a los 20, a los 21, a los 17, usted puede iniciar su reclamación en todo estado de causa. Sí, pero también se dice que para suceder, dice el artículo 725 del Código Civil Dominicano, que para suceder hay que existir. Sí, o sea, ser viable y existir. Exactamente. Ok, ahora una pregunta, porque acá la gente también se preguntaría, a ver si hay alguna pregunta, cosa no. Cuando hablan de hijo póstumo, ¿a qué se refiere? Dice se pregunta la licenciada Soraya Medina. Hijo póstumo. Bueno, el hijo póstumo, en realidad eso no se usa, esa legislación es de América del Sur, Pero aquí hablaríamos de
de la ley 136-03, perdón, del código del Sí, código el 36-03. Exacto, el código del menor, que ahí sería la declaración o el reconocimiento voluntario. Voluntario, no, que eso sería el artículo 63. Y de la ley 659 también, que es del artículo 50, y siguiente. Okay, que eso habla de reconocimiento, es decir, cuando usted tiene ese hijo, es decir, la embarazó y usted va y reconoce. Ok. Pero no póstumo, aquí no se usa. Okay. Aunque la palabra póstumo, existe el reconocimiento póstumo. ¿Ustedes saben cuáles son los reconocimientos? El reconocimiento póstumo es cuando, un ejemplo, el padre muere y no declaró. El padre murió y no declaró. O yo me entero que yo era hijo de fulano. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué yo hago? Voy al tribunal, de familia, y solicito, demando el reconocimiento póstumo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se pasa eso? Que si murió el padre, ¿cómo se la prueba? Usted puede demandar a sus hermanos y demandar una prueba de ADN, que es la prueba más costosa, la de filiación de hermano, esa es la más costosa, y el tribunal agarra y le hace una prueba a dos hermanos, o al hermano, o a quien sea, también es reconocido, si es reconocido por el abuelo puede reconocer que sí que era hijo de su hijo, y eso es un reconocimiento póstumo. Póstumo es porque es después de la muerte. Después de la muerte, exacto. Después de la muerte, ¿entienden? Eso, en nuestra legislación, reconoce el reconocimiento póstumo cuando el padre murió y no declaró, o cuando la madre murió y no declaró, o cuando se enteró que era hijo. Por eso se habla de póstumo. Póstumo es post-muerte. Post-muerte, que se diga la palabra póstumo. Héctor Calderón dice: en nuestro país se cometen muchos abusos en materia social, tanto con los impuestos a pagar, con el tiempo, como los herederos para recibir su herencia. Es así mismo, eso, él tiene razón ahí. Héctor Calderón. Los impuestos es algo, porque es que lo que veo es que el ente recaudador se vuelve una financiera. Se vuelve una financiera. Es una financiera. Un banco no, una financiera, porque son unos intereses demasiado enormes. Y lo grande es, Héctor Calderón, que para usted poder partir, primero tiene que pagar los derechos naturales. Claro, sí. Otra cosa, hasta para usted reclamar un dinerito en el banco que dejó, tiene que pagar el impuesto previo. Pero hasta para usted reclamar una pensión o un dinero que dejaron en el EPP, tiene primero que pagar ante el impuestos internos el porcentaje legal, como ya dijo el doctor acá, un 2% ante impuestos internos. Dice, oye, están quemándose las redes, dice Zoraida: ¿puede un padre sacar a un hijo fuera del testamento? Sí, claro que sí. Bueno, claro que no, sí. Pero solamente si se declara hijo indigno. Indigno, que es el sí, claro, 727. Pero es solamente si él tuvo que ver si lo asesinó. Vamos a sí, sí, no. O si la causó un gran agravio fuerte al padre. O supo que murió. O intentó, atentar o atentó en contra de la vida del padre a quien iba a suceder. Exacto. El padre puede declararlo indigno. Ahora viene un tip para ustedes, Soraya, y a los que están acá. Eso de declarar hijo indigno tiene su pro y su contra. Miren por qué. Nosotros tuvimos clientes, hemos tenido clientes que vienen acá porque los hijos se desvían o porque cometen atrocidades y vienen a declarar a los hijos indignos. Sí. Para que no sucedan, o sea, para que no hereden. Exacto. Pero ¿qué pasa? Hay un problema. Ciertamente ese hijo no hereda, pero hereda el nieto. Sí, exactamente. No, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Porque no le cae, es decir, si él tuvo que ver con la muerte, sí, o atentó, sí, una de esas tres causales, lo que le sucede a él no así mismo. Entonces, mire qué pasa. Nos vino acá un cliente nuestro, pero no vamos a reservar el nombre,
a solicitar que sea declarado indigno su hijo. Exacto. Nosotros bien así lo hicimos. ¿Qué pasa? El hijo quedó declarado indigno, pero eso no tuvo alcance a los hijos del hijo declarado indigno. ¿Y qué pasó entonces? Posterior, los hijos sí reclamaron los derechos del abuelo, pero ¿usted sabe quién lo hizo? El hijo indigno, en nombre de sus niños, en nombre de sus hijos. Al final, siempre heredó. Siempre hereda. Siempre heredó, ¿entiendes? Y otra cosa, que para tú declarar indigno, tiene que tener un buen fundamento para levantar esa cosa. Viene, dice, tiene una importancia la reserva hereditaria. Y claro, tiene una importancia tremenda, claro que sí, porque ese derecho hay que reservarlo ahí. Es un niño que no ha nacido. Sí. Que si sale vivo y viable, la reserva hereditaria que hay es la que le toca a ese niño. Es decir, esa reserva hereditaria es precisamente para ese niño que todavía tiene el vientre. Así es. Que tiene que nacer, eso sí, tiene que cumplir las condiciones previstas por el Código Civil dominicano para poder suceder. Claro. Bien, señor, aquí tenemos Diomaris Sánchez. Bendiciones para usted, Fran. Gracias. Dice Feli Vázquez, líder, ¿en qué está el asunto del ayuntamiento? Es verdad que en 15 días van a pagar. Feli Vázquez, no en 15 días, no tenemos días exactos, pero sí estamos más cerca que antes, toda vez que ya se están motorizando ciertos acercamientos. Para eso no es el tema de la clase, estamos en el servicio cerrado. Pero un abrazo, Feli Vázquez. Dice Mariel, que Mariel China borró la cosa. Papi, salúdeme. Papi, dice Francisco Holguín. Oh, mi hijo, tú estás en día. Bendiciones para usted. Bendiciones para ti. Sin Gracias, dolor, hijo. aquí no hay ganador. Sabe que Bendiciones, sea, Fran. Señores, no olviden suscribirse a este Pase Bateando Y Derecho. también, déjeme hacer un saludo y disculpe ¿Dónde te pasa suyo? Te he invitado. a Cow Hero allá en Estados Unidos, en New York, en New Jersey. Ok. Cow Hero. Bien, perfecto, señores. Miren, aprovechando acá, que lo salude, dice Mariel China. Saludo, Mariel China. Y pregunta a Héctor Calderón, comentaba... Mariel. Ok, comenta Héctor Calderón que al licenciado Francisco de los impuestos que tiene que pagar en caso de vencer el plazo para sucesión. Eso solo beneficia al Estado, no a los herederos. Así mismo. No, va el deprimento de los... El deprimento, claro. A veces, señores, las sucesiones se tardan a veces por eso. Porque a veces dejan unas tierras grandísimas, Fran. Dejan unas tierras enormes que Sí. cuesta un dineral. Hay que pagar para repartir. Pero esa tierra a veces está ocupada por los mismos herederos. Y hace por gente que no son herederos, que primero dicen, no, usted arreglen su cosa, yo le compro. Exactamente. Pero sin embargo, ejemplo, dejan una tierra en Yamasá, por decir una tierra, o algo, San Cristóbal. ¿Qué pasa? Dejan 900 tareas. Pero esas 900 tareas, de esas está ocupado un 40% de personas que se metieron, como suele pasar, aunque estén tituladas. Luego entonces el otro 40% está ocupada por herederos y otro 30% está baldía. No baldía, no, está sin poblar. Pero ¿qué pasa? Sí. Usted tiene que pagar la totalidad de los impuestos del 3% Un 3%. para poder partir. Pero un 3% que si no lo pagó Si a lo tiempo, pagó a los 90 días, antes de los 90 días exacto, de entonces la función. tiene una mora que es más grande. Es Los 400 cierto. fácilmente está pagando 1,5 millones. Es un patrón, te va a pedir 1,5 millones y pico. Pero ¿qué pasa? Que los que están ahí dicen, no, cuando tú eres de los asuntos, yo le pago. Mientras tanto viven ahí. Y a veces viven primos lejanos ahí que heredan, son los tíos, pero Sí. tú no puedes desalojarlos porque ellos creen que son parte de heredero también. Sí. Pero no pagan los impuestos. Esos son de las cosas
que van en deprimento de la partición y van haciendo un poquito lenta. No, y aparte de eso también el tiempo entonces que se dura en los tribunales, hay herencia, imagínense. Yo creo, o nuestro pensar es que se debe legislar, o una resolución de la Suprema de que ese 5 años mucho. 5 años. Si es heredero, porque mayormente, como les digo, los problemas están siempre cuando no son de padre y madre. Cuando uno es de padre, uno es de madre. O cuando hay cónyuges sobrevivientes, que los hijos entienden que no le toca a los cónyuges. También. Y ya tenemos la misma constitución. Si son casados, sí. Pero la misma no le toca herencia porque el casado. Son copropietarios. Exactamente. Pero ¿qué pasa? No heredan, claro. Pero al ser copropietario, le toca su mitad, a veces imposibilita la partición. Exactamente. Porque ¿qué pasa? A veces el copropietario se queda con la totalidad hasta que se parte. Porque también a veces hay situaciones, porque los cónyuges sobrevivientes, porque las personas que no son casados ya tienen ciertos requisitos claros, son reconsiderados mediante la última constitución, la última enmienda que se llama constitución. Sí. Ya reconocen claro que si cumplen con los requisitos, son copropietarios también, aunque no sean casados. Pero hay personas que dicen que no, que hay que sacar la pata de ahí, que son los hijos. Eso es lo que pasa. Que no, que ella no trabajó, o que él no trabajó, que eso fue de papi, o que eso fue de mami. No, y a veces también la traba la pone quien está usufructuando no siempre va a poner quien está usufructuando, que no quiere partir. Y entonces, ¿qué sucede también? Que cuando hay uno que tiene más poder, por ejemplo, está usufructuando y tiene más poder, los más chiquitos lo va oprimiendo. Por ejemplo, hay unos inmuebles, está cobrando, está cogiendo la mensualidad. Los otros lo tienen, entonces lo que le trata es de comprar a precio de vaca muerta, sí. O los otros se ven imposibilitados a no hacer nada y ahí dura 20 años. 20 años. En esa indivisión. Sí. Y de hecho, muchas veces agarran y ponen trabas a sí mismos para darle larga y seguirlo usufructuando y usan subterfugio jurídico para no permitir que la sucesión avance. Ahora una pregunta viene, pasa ahora, que esta pregunta yo sé que muchos tal vez se la han hecho alguna vez. Si se partió y apareció después la partición, ¿qué haríamos en este caso? ¿Cómo fue? Por ejemplo, Pedro el Cojo muere. Ajá. Eran supuestamente 3 o 4 herederos, partieron y después apareció otro hijo que dejaron fuera la partición. Bueno, si no se hizo la determinación de heredero, lo dejaron afuera. O se hizo todo, pero apareció uno. Que tienen que hacer una demanda de partición también. Una demanda en partición así mismo. Señores, este señor está cortante, le estamos tirando ganchos de atrás para adelante, pero este hombre vino cortante. O sea, claramente, señores, si ustedes se dieron cuenta que hicieron una partición, que ya se partió, y usted no se enteró de que usted era hijo, o que se iba a partir, o que su padre o su madre murió, y usted tiene un derecho, o que eres su abuelo, o como sea, usted puede iniciar su demanda de partición como que no se hizo. Lo único acá que usted va a demandar es a sus coherederos. Exactamente. A sus coherederos, ¿cierto? Sí, claro, y tiene todo el derecho de hacerlo, porque eso es lo que... La ley lo dice. Claro que sí. La ley lo dice. Pero hay un caso, que es sobre eso, esa duración, porque para mí es una duración interminable, es decir, es algo infinito. Yo conozco sucesiones que tienen más de 40 años. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí se están violando derechos y principios de celeridad, claro. También el derecho de la familia, el derecho de igualdad, el artículo 39 del 57 de la Constitución Dominicana. Y que son derechos constitucionales. Claro, está. Entonces, ¿qué sucede? Que eso lo que trae muerte a veces, trae enemistad de hermanos, porque, trae enemistad de hermanos y de familia. Entonces, lo que tiene que hacer la justicia es tratar. Si usted fuera presidente de la Suprema, ¿qué resolución usted emitiría a los tribunales? O si usted fuese legislador, ¿qué enmienda usted pediría en beneficio del derecho sucesoral? Bueno, si fuera legislador,
Sí. o no si fuera legislador. Lo que yo le pediría, o le pedimos a los legisladores que por lo menos el artículo 815 sea modificado y que no haya prórroga, sino que se falle, que si a los 5 años no se ponen de acuerdo, porque 5 años es mucho, si no se ponen de acuerdo, pues que el tribunal resuelva. Porque si no nos ponemos de acuerdo, si hay una determinación de herederos, si ya se sabe lo que hay, ¿cuál es el problema de hacer tanto incidente y durar 20 años y 40, como usted acabó de señalar? Sí, sí. Yo conozco herencias que han durado más de 40 años. En la actualidad conocemos, y nuestros clientes que nos están viendo saben de qué nos referimos, y eso es muy tedioso, pero son mayormente trabas que ponen lo mismo que están subfuturando. Dice Héctor Calderón, otro problema es que quien se lucra del bien no le interesa la partición definitiva, porque dejaría de recibir beneficios. Eso es cierto, Calderón. Y lo trae el juego. Sí, dice Héctor Calderón también, quien tiene derecho a suceder, a ver, quienes tienen derecho a suceder porque todo el mundo quiere formar parte de la terminación de heredero. Eso es cierto, así es. Dice Alega Calderón, buen tema, dice buenísimo. Bien, señores, también recordemos, señores, que, como dijo el licenciado acá, nadie está obligado a estar en un estado de indivisión. Y existen también formas de cómo avanzar, cómo usted quebrarle a usted, Calderón, Héctor Calderón, que habla sobre que a veces que están subfuturando el bien, le da tarde, que le da larga. A veces, si es un inmueble, y ese es un tip que le vamos a dar, si es un inmueble que está alquilado, y usted, que usted subfuturando quiere que se parta, usted manda un acto al alguacil y suspenda los pagos hasta que no se termine la intervención del heredero. Que mejor se subfrute el otro, porque cuando él vea que están dando el beneficio, él le va a avanzar. Sí. Pero de igual forma, si él está viviendo en calidad de, si está viviendo en la propiedad, cóbrele un %, busque un tasador y valore cuánto pagaría de alquiler eso y cóbrele mensualmente hasta que se parta el porcentaje que a usted le corresponde, como si fuese inquilinato. ¿Por qué? Porque él no es dueño, él es copropietario. Y tiene el mismo derecho. Si es un vehículo, mande un secretario judicial. En la misma demanda, cuando usted inicia su demanda en partición, usted puede solicitar que el juez reconozca un secuestrario judicial o un administrador judicial. Exactamente. Para que se vaya administrando los bienes y vaya guardando esos beneficios hasta que se vaya a partir. O sea, móchele la sala a todo aquel que se esté beneficiando de dicho bien a heredar. ¿Qué otra cosa? Lo dicho bien común. Sí, así mismo. Cuando son hermanos, tienen el mismo derecho. Sí. ¿Qué otra cosa podemos argumentar de derecho sucesoral en este país? Bueno, en realidad lo que debemos más hacer hincapié en lo que empezamos hablando, que es del personal. Que hace falta en los tribunales. ¿Usted tiene que el mayor problema está ahí? Claro que sí. Es ahí. Porque si un expediente hay que fallarlo, es porque yo creo que, o no creo, nosotros creemos que cuando un expediente llega instrumentado bien y también está completo, no debe durar tanto para fallar. Entonces, ¿por qué dura tanto para fallar? Es por el acúmulo que hay, por el entaponamiento y más, como usted decía, con la pandemia, entonces fue todavía mayor. Entonces creo que, como decía, que hay que legislar con una resolución de que no puede durar más de 5 años en herencia para partirse. Ok. A veces, señores, como sabrán, como hemos dicho, a veces el tribunal está presto para tomar decisión final, pero no completan los expedientes. Entre comunicación de documentos, prórroga, o sea, extensión de plazo para comunicación de documentos, que piden certificaciones, que el mismo Estado no ha emitido una certificación,
y así sucesivamente, Exacto. la celeridad se vuelve nula en cosas. Muchas personas que no conocen los derechos son despojados de bienes sucesorales porque el derecho que no le corresponde. Eso es cierto. El desconocimiento es enorme. Es enorme esto en nuestro país. Y a veces personas pierden herencia, a veces hasta por asunto económico, porque dicen que no tienen abogado para... Claro, claro. ¿Cómo se cobran mayormente los abogados? ¿Cómo usted cobraría mayormente? Un ejemplo, yo tengo una tienda grandota, pero no tengo para pagarle a Francisco Fernández, pero quiero reclamar. No, porque recuérdese que uno va con cuota litis y ahí uno expresa lo que se acuerde con el cliente. Sí, pero yo no tengo un peso para iniciar el proceso, pero me dejaron una tierra en la yaya ya de eso. No, porque ese procedimiento se va a las costas legales cuando se parta. O sea, Ok. eso Sí, la masa sucesoral, sale todo, claro que sí. Y aparte de eso, también el abogado va a cobrar, que es otro problema. Porque, por ejemplo, que nosotros tengamos un caso de 100.000 pesos, Sí. una sucesión, 100.000 pesos. Sí. Nosotros, como profesionales, que usted sabe que no debería ser así, cobraríamos como, si dura un año, como 8.000 pesos, imagino, 8.000 y algo al mes. Sí. Imagínate que eso le vaya a 5 años. Sí. Entonces lo que muchos hacen es, su gran medida, porque pasa algo, usted le da 1% al abogado de la masa a partir, pero también hay gastos que hay que incurrir, que el abogado no lo va a incurrir, que el abogado no lo va a incurrir, ¿entiendes? Y mientras más el procedimiento, más dura, más gastos. Ahora también pasa otra cosa, lo mejor es un buen acuerdo. Recuerden que existe un principio muy viejo que dice reza de la siguiente forma, que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. ¿Por qué? Porque a veces un señor, un docuyo, deja para suceder un total de 200.000 pesos. Son 3 hermanos, pero cada uno busca un abogado. Exacto. Ajá. Y cada abogado le cobra un 25, un 30%. 30%. Porque la ley faculta hasta un 30% a esa persona. Exacto. ¿Qué va a pasar? Que entre abogados se va a ir el 45% del total del inmueble, No, o del total del derecho a suceder. y lo mejor que se debería hacer cuando hay una sucesión es llegar a un acuerdo, porque hay personas que dicen, no, yo no te voy a dar de mi casa, pero lo que le tiene que dar a veces de la casa, vamos a poner una casa de 1 millón, y le tiene que dar 2 o 3 más, ¿verdad? 3 más, Sí. tal vez le dé 250.000 pesos, pero busca un abogado, ¿verdad? Sí. Y le tiene que dar un 30. Entonces, darle a tus hermanos, tranquilo, no llegan a ese proceso, no llegan a esa enemistad, y creo que es mejor siempre. Una pregunta, hay una confusión siempre con los hermanos. Siempre hay un hermano, una hermana, un hijo en este caso, que es el que más lleva la voz cantante a la hora de mantener a los padres. Él a veces piensa que porque el que mantiene a su papá le chupa la enfermedad, o a la mamá se chupa la enfermedad, le mete la mano con la comida y cosas así, entiende que hereda más. No le da más. Porque eso es un deber De verdad. con sus padres. Los padres mantienen a los hijos hasta que son mayores de edad. Pero los hijos tienen derecho después, cuando ya los padres son envejecientes o tienen alguna condición, de mantener a sus padres. Si usted es hijo bueno, pues eso le va a servir, va a quedar bien con usted mismo, con Dios. La Biblia manda, dice, honra a tu padre y a tu madre, y tu día se alargará en la tierra. Exactamente. ¿Entiendes? Pero Pero hace que lo haga, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. también existía un mito, existe un mito todavía, como porque existe mucho conocimiento, que la gente piensa que el hijo mayor le hereda más que el pequeño. No, todos son iguales. Incluso, como les decía al principio, el artículo 39 de la Constitución, que el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad. Porque tú no tienes culpa de haber nacido último que otro. No, al contrario, no todos somos iguales, y más cuando se trata de la herencia. Otro mito que existe, o existía, todavía existe, pero más que en menor cuantía, que los hijos del matrimonio heredan más
que los hijos de la calle. Tampoco. Y ya no se habla de hijos de la calle. Ya eso hay que quitarlo. Porque la calle nunca engendró. No, porque todavía está el Código Civil, pero no. Hijos son hijos. Ya no se habla de que hijos naturales. No. Hijos son hijos. No. Lo que hay es algo. Cuando hay una pareja casada, si muere el de cuyos, le toca a la esposa la mitad. O no que le toca. La esposa es copropietaria o es propietaria del 50%. Bien. Inmediatamente muere el de cuyo, se reparte lo del de cuyos entre los hijos. Los hijos del matrimonio le toca más porque le tocan lo de su mamá si ella muere. Okay. Pero en ese instante solamente del de cuyo todos eran igual. Todos eran igual. En la misma proporción. En la misma proporción. Lo único que se saca es el 50%. Sí. Si mueren los dos, se hablan entonces dos sucesiones. Dos sucesiones. Sí, ahí hablan dos sucesiones. Una por parte del esposo y uno por parte de la esposa. Me explico. Entonces usted está diciendo que si Pedro y Juan estaban casados, pero Pedro tiene 3 hijos fuera del matrimonio y Juana nada más tuvo un solo, ¿verdad? Sí. Entonces son 4. Son 4, pero el matrimonio es un solo. Muere ambos padres. Entonces el hijo del matrimonio hereda casi un 60%. No, el hijo del matrimonio. Porque hereda todo de la mamá. Sí. Pero también hereda el 15% del papá. No, porque la mamá era del 100%. 100% para el Ahora, ¿qué sucede? A la vez de las dos sucesiones, el hijo del matrimonio tiene que ver con el pago de los impuestos sucesorales de su mamá y también... Él solo pagaría. Claro, él solo. Sí, en realidad. Señores, hay una presta, déjame ver que veo algunos comentarios acá. Aleida Calderón. Aleida Calderón, sí, siempre activa. Saluda a Decoraciones Tormento. Sigan a Decoraciones Tormento, señores, en Instagram, Decoraciones _Bajo Tormento. Acá tendrán todos los decorativos y cosas bonitas para su hogar. También damos las gracias al Centro Jurídico e Inversiones Batía Ramos, ubicado en la Avenida Independencia, kilómetro 9,5, edificio profesional Corimar, con el teléfono 809-792-4839. Lisbeth Castillo, ¿qué pasa si un heredero no queda incluido en el testamento? Puede entonces anular ese testamento. Claro. Porque el testamento automáticamente, no automáticamente queda inválido, que es un error también, es un mito. El testamento tiene que cumplir con algunos. Sí, pero el testamento no queda inválido de default. Dice que no, eso es nulo, no es así. Tú tienes que impugnar, porque ahora tú lo puedes anular fácil, pero tienes que pedirlo ante un juez. Sí. O tienes que solicitar la nulidad. Ah, no, eso está mal hecho, mira que no lo van a hacer. Sí lo pueden hacer, porque si no se viene a reclamar, así se hace. Señora, hablando de testamento, metiendo ese tema que introduce Lisbeth Castillo, un saludo para Lisbeth. Un saludo a Lisbeth Castillo. Sí. Gracias. Recordar a Lisbeth que los testamentos tienen que cumplir con un sinnúmero de requisitos enormes que la gente desconoce, entre plazo, igualdad, equidad, Sí. equidad y protocolo, también formalidad, que a falta de una de esas es fácil de anular. Me explico, el testamento no es como en la novela. En la novela vemos, le dejó todo a fulana. Eso no es válido. Eso no es válido. No le puede dejar todo. Y no, que metió a fulano en el testamento y le dejó más que a los hijos. No. Tiene que primero garantizar la equidad y la igualdad entre sus hijos. Así mismo. Y luego entonces hacer lo que entienda con el otro porcentaje. Porque el testamento es la última voluntad. La última voluntad. Pero no puede lacerar los derechos sucesorales. No. Tiene su protocolo que tiene que cumplir. Si nosotros tuvimos la fortuna que nos tocó una vez enfrentar un testamento que fue fácil de derogar. ¿Por qué? Porque el testamento se hizo con la persona ya avanzada, una enfermedad casi terminal. No es como en la novela,
que no, que se está casi muriendo y a última hora se dio todo a un hijo más que a otro. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener calidad. Calidad. Cuando hablo calidad, es de estar en tu pleno goce de salud mental y libre de presión psicológica o de presión intimidatoria para ser válido. Es un acto solemne ante el notario, sí, pero también ustedes tienen que tener facultades para celebrarlo. Nosotros en este caso, Fernández, le comento que cuando fuimos, llegué el cosa, le dejaron a la joven, le laceraron una gran parte de sus derechos, porque una de las principales casas se la dejó a un sobrino. Pero ¿qué pasa? A él le dio una casa, un apartamento a cada uno, pero la casa, los apartamentos están valorados casi en un 2 millones y algo cada uno, pero le dio una casa con 18 millones de pesos a uno de los hijos. ¿Qué pasa? 3 apartamentos y una casa. Los 3 apartamentos juntos no valían lo que costaba, valía como el 60% de lo que costaba la casa. Y el hombre, el señor, el de Cuyo en este caso, de una enfermedad terminal, nada más tuvimos que buscar los reportes médicos, el historial clínico del de Cuyo, en ese entonces cuando estaba en vida, y la fecha del testamento, y se puede mostrar claramente que no estaba en pleno goce porque tenía Alzheimer. Tenía inicio de Alzheimer, un Alzheimer ya un poco avanzado, nivel 3, creo que era nivel 2 o algo así, pero ya una persona con Alzheimer no tiene calidad para celebrar un testamento, aunque sea su supuesta última voluntad. Ya. Eso es así, no se lleven que en la novela dejó todo, no funciona así. Y que no, que por vía testamento le dejó a la otra persona o a mi sobrino, o a un amigo, o a la esposa, no. Eso tiene que guardar la forma y el fondo. Así que también los hijos que tenga. También dependiendo de los hijos que tenga. Así que si un testamento, si un heredero quedó por el testamento, puede mandar su impugnación, claro que sí, su impugnación y someter lo que dijo el licenciado acá, su demanda en partición. Exactamente. Así es. Señores, para nosotros ha sido un placer y un privilegio cosa. Recuerden lo que dijo el licenciado acá sobre la reserva hereditaria. También, sí, que eso se trata cuando la persona, el niño está en el vientre. Hay muchas mujeres embarazadas, muchas señoras embarazadas y muere la persona, el padre, y no sabe qué hacer y cree que su hijo no le toca nada. Y de hecho también a uno lo haya declarado, a usted nacido lo haya declarado, si es hijo también. Sí, entonces póstumamente puede hacerlo, como preguntó la licenciada Soraya, puede hacer su cosa. Pregunta a Karen Dayana. Saludos desde Nueva York para el licenciado Fran Fernández. Gracias, Karen. Admiramos su trabajo, un gran hombre, fue un placer trabajar con usted. Gracias. Señor, gracias. Con este señor, con el doctor Fernández, creo que nosotros llegamos, si se suscriben, todas las personas que le han comentado este video, yo creo que llegamos a 1 millón de suscriptores casi. Señores, este video queda colgado acá. Suscríbanse. Sí, suscríbanse acá, pero también lo pueden ver, pueden tomarlo como asesoría. Tenemos otros temas legales y si quieren que hablemos de otro tema, también pueden hacer su comentario, que nosotros con gusto serviremos. Este espacio es de ustedes, literalmente. Usted pida que nosotros lo que no sabemos, se lo escudriñamos, lo buscamos, lo preparamos y venimos aquí. Le damos respuesta. Le damos respuesta. Entonces, licenciado, usted es egresado de la Universidad UFET. De la UFET. UFET, ok. Próximamente estaremos entonces viendo dentro de poco ya usted instaurándose en los tribunales a la República, claro sí, y despachando ese conocimiento en beneficio de los solicitantes, de los clientes. Ya lo que tienen mi teléfono saben. Ya, claro, sí, usted puede hacer su teléfono acá también, de un teléfono. Es 809-353-3991 y también donde el doctor Matías también nos puede localizar. Sí, estamos acá atrás. Acá repita su teléfono, repítalo. 809, mi teléfono 809-353-3991. Señores, ya ustedes saben, este señor
se está cada vez preparando más, porque en el derecho uno nunca termina de prepararse, y tenemos que tener a la hora de tener un profesional de X área, un profesional que muestre conocimiento, venda confianza y venda preparación. Y a veces nosotros nos quejamos de la clase, de que los abogados son ladrones, de que los abogados son estos, los abogados son otros. Lo que pasa es que nosotros elegimos mal. Exactamente. ¿Sabe, Fernando? Nosotros le decimos siempre a los clientes que no es el abogado que es el ladrón. No es el abogado, es la persona. Si usted no tiene buenos hábitos o tiene mala educación, usted puede ser zapatero. No es que los abogados no somos ladrones, porque es que hay muchísimas personas. Búsqueme una persona. Hay personas de todos los ámbitos que están. doctores que son. Sí, que se mandan a operar una cosa que no es necesario. Porque lo que se llama es la ética profesional. Sí, se sigue hay así. doctores que no tienen esa ética, hay ingenieros que no tienen ética profesional, hay abogados que no tienen ética profesional. Hablamos de la ética profesional. Entonces lo que hacen eso son personas que quizás ni siquiera saben lo que van a hacer. Así mismo. Entonces, pero no. Pero solo le importa el dinero, no el cliente. Exactamente. No el cliente. Acá en el Centro Único de Inversión Matías Ramos, uno de los principales, o sea, uno de los principios fundamentales y visión es satisfacer al cliente. Porque un cliente satisfecho es un cliente que vuelve. Así mismo. Y trae más, porque recomienda. Así mismo. Recomienda. Y nada, señores. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos. El video se quedará enganchado acá. Tenemos más videos de diferentes ramas. Muchas gracias, licenciado. Un placer ha sido compartir con usted en este su espacio, Bateando Derecho. Si producción nos ayuda con el levantamiento, así que es un placer y será hasta la próxima. Vamos a darle saludos por último a Héctor Calderón. Muchas gracias, Héctor Calderón. Robinson familia también, mi respeto. Robinson, un abrazo. A Karen, a Lisbeth, a Soraya, a Leida Calderón, a Delmi Perdomo, Francisco Holguín, María China. Sí. Es el dueño de Taos Río allá en Estados Unidos. Ok. Marcos Iriaco Almonte, Sin Dolor No Hay Ganador, Fey Vázquez, Diomari Sánchez, señores, Manuel Pérez, Maggi Chanel, Catherine Estrella, un saludo distinguida, Mercedes Mateo Rivera y Manuel Jelen Batía. No se sigan en Jelen Batía 03, el TikToker, en todas sus redes sociales, también en Instagram. Saludo a Vilma Calderón, a Película Film y a todos, señores. Muchísimas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse y será hasta la próxima. Licenciado, un placer. Gracias, y muchas gracias, señores. Adiós. Gracias. Ay.